Shalom Uraja, Ajim y Ajayot, Talmidim, Talmidot de la Torah y de Yeshua. Estamos acá una vez más para tocar ciertos temas de reflexión. Abacadosh, estamos en este camino, tú nos estás llevando a cuestionarnos tradiciones y doctrinas de hombres que en su tiempo fueron las bases en las cuales estaban sentadas nuestra emuná, nuestra fe. Pero hemos entendido de que nuestra emuná, nuestra fe, sola y exclusivamente debe estar sentada en ti. Debe estar basada en tus palabras, que fueron manifestadas a la humanidad a través de tu santa y preciosa Torah entregada en el monte Sinaí, entregada a Moisés, y a través de las palabras, una y cada una de las palabras de tu enviado, del Mesías, tu unigénito, de aquel que es el testigo fiel, el único y verdadero, Yeshua HaMashiach. Por favor, síguenos dirigiendo, llévanos a escudriñar, llévanos a entender, llévanos a aceptar y a obedecer tu palabra, tus misbot, y a buscar tu ruach para que seas a través de él haciéndonos obedecer y no en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas sabemos que es un trabajo en balde, porque nuestra carne, la naturaleza que tenemos siempre nos llevará a desobedecer, y permite que siempre estemos en una relación, en una comunión continua con el sacrificio de tu Hijo Yeshua, con las palabras de tu Hijo Yeshua, para que así ellas sean pastoreando nuestra vida. Atamos todo poder de las tinieblas y te pedimos que nos des luz y hables a nuestro corazón, que nos guíes en el nombre de Yeshua. Nosotros tus ovejas, nosotros tus talmidín, los talmidín de tu Torah, talmidín de tu Hijo Yeshua. Aquí estamos, por favor, ayúdanos a seguirte y a serte fiel y a buscar obedecer la Torah del Padre en ti. En el nombre tuyo, Yeshua, hemos orado esta tefila. Amén ve amén. Bueno, amados, una pequeña reflexión en base a las palabras de Yeshua, cuando Él nos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Y va la otra, donde Él dice: porque invalidáis mandamientos de Elohim por seguir vuestras tradiciones, enseñando mandamientos de hombres. Esas dos. Vamos a hablar brevemente y vamos a dejar en la mesa de trabajo esos dos puntos: la tradición y la interpretación versus la palabra de Elohim. ¿Qué estamos siguiendo nosotros? ¿La interpretación y la tradición? Si nos damos cuenta, ellas dos han acompañado a la Torah. Lo primero que surge cuando la Torah es entregada años después es la interpretación de la Torah. Y es uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué el Eterno, si envió su Torah, tuvo luego que levantar profetas, Nevi'im, en Israel? Precisamente por eso. Porque los hombres siempre hemos tenido esa mala tendencia a escuchar a los intérpretes de la Torah. ¿Cuál fue el primer intérprete de la Torah? Hablamos que Torah es Davar Elohim, la palabra del Eterno. El primer intérprete de la Torah fue la serpiente. En el jardín del Edén le interpretó la orden que le había dado el Eterno a Adán y a Java, a Adán y a Eva, como lo conocemos, como se conoce en la diáspora. Le interpretó, y nos damos cuenta que en esa interpretación añadió a lo que él había dicho.
añadió a lo que él había dicho y dio una mala interpretación de forma que hizo invalidar ese mandamiento. Le dijo a Eva con que Elohim ha dicho que no comáis de ese fruto, no, sino que él sabe que si coméis de ese fruto seréis como él. En ninguna parte Elohim nos había dicho eso, le añadió. Y las interpretaciones tienen ese gran peligro. Añaden y quitan. ¿Qué le quitó? Quitó la prohibición. Dijo, no está prohibido comer, sino que Elohim sabe que vamos a ser igual que él si comemos de ese fruto. Ya no existe una prohibición. El Eterno ha dicho algo, pero ya quitó y añadió, sino que vas a ser igual a Elohim. Así funciona, con esas mismas características funciona toda interpretación. Por eso Yeshua, una de las funciones que vino a cumplir fue eso, fue reprender las interpretaciones, decir, muchachos, si el Padre dice arriba, es arriba, si el Padre dice abajo, es abajo. Por el solo hecho de ser nuestro creador tenemos que creerle. Sabemos que Él es un padre nunca va a pedir algo a un hijo que sea para daño de ese hijo. Si el Padre nos prohíbe algo, es porque sabe que ese algo a la larga nos va a hacer daño. Si el Padre nos ordena hacer algo, es porque Él sabe que ese algo, así no lo entendamos, a la larga va a ser para nuestro bien eterno. Es así de sencillo. Pero la interpretación siempre te va a cuestionar para que no hagas lo que está escrito. Y la tradición es preservar esas interpretaciones, a tal punto que con el tiempo se vuelven verdades absolutas. Levanta una interpretación y con el tiempo, o más bien el tiempo, la volverá una verdad como tal. Cuando la Torá fue entregada a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, con el tiempo se levantaron los intérpretes y se levantó la tradición, que es lo que enseña lo que han interpretado nuestros sabios, a tal punto que se siguen realmente son interpretaciones. Lo mismo sucedió cuando vino el Mashiach. El Mashiach dijo unas palabras y a los pocos años surgieron los intérpretes, bajo cualquier excusa, bajo cualquier respaldo. Vi a Mashiach y entiendo que Mashiach quiere decir esto y esto y esto. Bueno, el hecho de que hayas visto a Mashiach te avala para que anules de la Torá o para que pongas palabras en la boca de Mashiach que él nunca dijo. Y sucede así, sucede en ambos lados, sucede tanto en el judaísmo como en el mesianismo o en el cristianismo, que vienen siendo la misma raíz. Entonces, en nosotros sucede así, la Torá dice algo, pero nuestra tradición nos enseña que nuestros sabios rabinos interpretaron de tal o cual forma. Por consiguiente, lo que nosotros debemos obedecer es lo que la tradición nos enseña que nuestros sabios rabinos interpretaron que debemos hacer. En últimas, no estamos obedeciendo la Torá, sino estamos obedeciendo el pensamiento o las convicciones que por tradición quedaron aferradas y se dieron como verdades absolutas con el tiempo. Lo mismo sucede cuando viene Mashiach. Viene Mashiach y expone verdades con respecto a la Torá, expone verdades con respecto al reino del Padre. Pero con el tiempo surgen sus famosos grandes apóstoles, uno de ellos que ni siquiera le conoció a él en persona, y interpreta las enseñanzas de Mashiach y dice, ya no hay que hacer esto sino aquello, él quiso dar a entender esto sino lo otro. Y en últimas, ¿qué se está haciendo? Se está siguiendo por tradición lo que estos personajes enseñan que quiso dar a entender el Mashiach. Resultado,
no se está obedeciendo al Mashiach. En ambos lados sucede lo mismo. En el lado nuestro, en el lado del pueblo judío, realmente no estamos obedeciendo la Torá, estamos obedeciendo las interpretaciones de nuestros jajamín, las interpretaciones de nuestros rabinos, que por tradición se han convertido en la verdad que va aún más allá de lo que diga la Torá. Por eso cuando tú discutes en una yeshiva, cuando discutes con rabinos y hablas y los llevas al punto de decir, pero si la Torá dice esto, ellos te dicen, sí, pero los rabinos interpretaron esto otro. Y es una verdad en sí, y hemos aprendido por tradición en el judaísmo que lo que dicen los jajamín es verdad al nivel de la Torá y punto. A tal punto de que si los jajamín decretaron algo, se vuelve como un mandamiento de Torá y hay que sujetarse a eso. ¿Es correcto hacer eso? Es como decirte, qué pena, pero la tradición y la interpretación nuestra es mayor que la palabra de Elohim Davar Elohim. Y lo mismo sucede en la otra parte, en la parte del mesianismo, en la parte del cristianismo. La Torá puede decir algo, Yeshua puede decir algo, pero si la tradición rabínica, la interpretación que aprendieron a seguir dice lo contrario, contradice algo que Yeshua dijo, prima eso. Y es lo que los confunde y lo que los pone a preguntarse, ¿hay que circuncidarse? No hay que circuncidarse. Pero la tradición enseña que ya la circuncisión no es, la tradición enseña que ya no hay que guardar fiestas, la tradición enseña y malinterpretan por aquí, malinterpretan por allá y se meten en esa gran confusión. ¿A quién debo obedecer? Por eso es el gran choque. Cuando Lutero se levantó para hablar sobre cosas de las cuales no estaba de acuerdo, le dijeron hereje. ¿Cómo te atreves a decir que las indulgencias no son esto y lo otro? ¿Cómo te atreves a decir que las indulgencias no salvan? Asimismo, el Padre me está haciendo levantar para hablarle estas cosas y sé que muchos me ven como hereje en los dos bandos. Los rabinos me ven como un hereje. Oh, Yohanan, el hereje, estás hablando de que no hay que creer a los rabinos, de que no hay que creer ciegamente a nuestros jajamín, si a ellos les fue dada la revelación por el Ruach HaKodesh. Si es el Ruach HaKodesh el que le dio la revelación, entonces ¿por qué en muchos puntos van contra la Torá o en muchos puntos van contra el Mashiach Yeshua y no lo aceptan? Y lo mismo cuando hablo de Shaul. ¿Quién es Shaul sino un hombre? ¿Quién es Shaul sino un Rab que existió y que como buen Rab enseñó tradición y enseñó interpretación hasta el día de hoy? Y por eso exhorto a todos aquellos que le siguen fielmente, como los que siguen fielmente a Rambam, yo les digo, oye, pero Rambam no va a pagar por tu salvación. Sí, pero Rambam dijo, sí, pero es que Rambam. ¿Quién es Rambam? Rambam Elohim, Rambam es Mashiach. Si Rambam es Elohim o Rambam es Mashiach, síguele. Si Pablo de Tarso es Elohim o Pablo de Tarso es Mashiach, síguele. Pero si la Torá es la verdad de aquel al cual tú llamas Elohim y Yeshua es su hijo, el Mashiach, síguele a ellos. El resto serán intérpretes de la Torá y enseñanzas de hombres que se transmiten como tradición de generación en generación. Solamente en Davar Elohim, en la Torá, hay vida eterna. Solamente en las palabras de Yeshua hay vida eterna. Tú decides a quién seguir. Solamente tú puedes tomar esa decisión. Tal vez si decidas salir de la tradición, te digan hereje. Pero yo te digo algo. Desde que dejé la tradición, desde que dejé de escuchar voces extrañas, estoy tranquilo, porque sé en quién he puesto mi confianza y en quién he de recibir la vida eterna.
en las palabras de mi bendito Creador a través de su Torá y de su Hijo Yeshua. Desde Israel te dejo con esta inquietud, te dejo con este cuestionamiento. Cuestiónate a quién estás siguiendo, la tradición y la interpretación, o si realmente estás siguiendo la voz del Padre a través de su Torá y de su Hijo. Tuya es la decisión. En el nombre de Yeshua desde Israel, paz a cada uno de ustedes y sigamos adelante buscando el camino estrecho y la puerta estrecha y el camino angosto, que sabemos que es la Torá y Yeshua.